me gustaría mucho pues que no se durmieran y que no se fueran hasta que acabe esto, ¿sí? Para que juntos al terminar demos gracias al Señor, alabemos al Señor, en fin. Entonces, y si alguien tiene un canto alusivo al tema que vamos a dar, pues no está de más que lo pongan ahí en sus comentarios y lo cantaremos. Bueno, si es que me lo sé, porque, ay, hermanos, a mi edad ya todo se me olvida. Pero le doy gracias a Dios que podemos juntos escudriñar la palabra del Señor. Pues vamos a empezar dando gracias a Dios por este momento. Vamos a orar. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos porque eres Dios grande, Dios amable, Dios fuerte, Dios eterno. Gracias por tu grande misericordia y por tu bondad, que a pesar de que estamos encerrados en casita, nos podemos comunicar por este medio, oír tu palabra, cantar juntos. Gracias, Padre, gracias con todo el corazón. Y Señor, que esta palabra que se va a impartir hoy, si hay un corazón que esté triste, apesadumbrado, un corazón que necesite palabra tuya, que sea de grande bendición, Señor, a tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque sé que tu Santo Espíritu está aquí con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en esta noche vamos a tratar un tema que pues para mí no es fácil, hermanos, pero con la ayuda del Señor lo haremos. Se trata de los juicios bíblicos. Son 7 juicios que hay en la Biblia. Y en esta noche solamente voy a dar 4, porque si tomo 7, pues acabaríamos creo que a las 10 de la noche. Entonces vamos a tratar sobre estos juicios que están en la Biblia. Y empezaré diciendo que cuando la Biblia habla de juicio, se entiende generalmente que el juez en este juicio es Dios, porque nuestro Dios, Él es incorruptible, justo e infalible. Él tiene el mundo en sus manos y juzga a cada uno de la humanidad en el momento oportuno. Entonces le damos gracias a Dios por toda su bondad y toda su ayuda que Él nos da. Vamos a tener nuestro primer juicio, que se encuentra en Juan 12:31, y dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este texto lo dijo el Señor Jesucristo, pues yo pienso que en un plan de júbilo triunfal. ¿Por qué? Porque es como si dijese: ahora llegó el año del jubileo de mis redimidos, de los salvados en la sangre de Cristo. Bueno, todavía Jesús no moría en la cruz, pero a eso vino, ¿verdad? Ahora, sí, ahora se va a llevar a cabo esa magna obra que desde antes de la fundación del mundo, nuestro Dios, ¿cómo se dice? Bueno, tenía en su mente que esto pasara, ¿verdad? Ahora se van a descubrir del todo los pensamientos de muchos corazones, y esto lleva a un juicio de condenación o salvación. Al rechazar a Cristo, el mundo no se percataba, ni se percata todavía, mucha gente no se percata, de que cuando rechazan al Señor Jesucristo, están pronunciando contra sí mismo su sentencia de condenación. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16, del 8 al 11, yo lo voy a leer. Bueno, y cuando Jesús venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De juicio, que es el que vamos a ver, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces vemos que la muerte del Señor Jesucristo significaba el juicio de este mundo. ¿Por qué y cómo? Pues primero diré que la humanidad será juzgada por la forma que comprenda el sentido de la muerte del Señor Jesucristo,
porque el Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y segundo, la cruz se interponía entre el Dios Santo y un mundo pecador. Y había que pronunciarse una sentencia de perdón sobre todos nosotros y para que por fe recibiésemos la justicia de Dios. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces había que pronunciarse una sentencia de perdón sobre nosotros, ¿sí? El Señor Jesús, estando en la cruz, ¿qué es lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras del Señor Jesús tienen un significado, porque de ahí parte que Dios nos perdona por fe, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, y recibiésemos entonces la justicia de Dios. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Vamos a ver, para que lo podamos entender un poco mejor. Dios creó, formó a Adán y Eva. Entonces, cuando ellos desobedecen, ¿qué pasa? Viene el pecado. Y entonces el Señor, nuestro Padre Celestial, porque dice que la paga del pecado es muerte. Ellos tenían que morir en ese instante, pero para que eso no pasara, entonces Dios dijo, le ordenó a Adán, a Eva, por eso su hijo Abel tuvo la ofrenda que ofrecieron a Dios, se agradó de la de Abel, que fue un cordero, y la de Caín fueron legumbres y verduras. Entonces, porque Dios ya los había instruido cómo iba a ser las ofrendas. Entonces, cuando ellos llevan la ofrenda ante Dios de un animal muerto, su sangre que se vertió ahí, Dios hace, ¿cómo diré? La sangre de ese animal que fue derramada cubrió en parte la exigencia que Dios demandaba para que el hombre no estuviera siempre en pecado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos ofrecen un cordero, su sangre es derramada. Aceptó Dios un cordero porque el animal no sabía nada de pecado, pero aún así, ese cordero no cubría la demanda que Dios exigía verdaderamente de un perdón. Entonces, como no satisfacía para cubrir aquella demanda de Dios, entonces se ofrece como sustituto de aquel animal el Señor Jesucristo. Y entonces vemos que el Señor Jesucristo llega a la cruz. Y entonces en la cruz, como dije, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces, ya la sangre del Señor Jesucristo, sí satisfacía la demanda que Dios exigía para cubrir ese pecado. Porque cuando Adán y Eva pecan y desobedecen, Dios les dio todo, un mundo hermoso, una vida que iba a ser inmortal, una paz en su corazón. Todo lo más hermoso que podemos imaginar lo tuvo Adán y Eva por un poco de tiempo. No sabemos cuánto, pero hubo un tiempo que lo tuvieron. Entonces, el Señor Jesucristo, entonces sí, ante Dios recibimos la justicia por medio del Señor Jesucristo por fe. Bueno, hasta ahí creo que esa justicia que Dios demanda de nosotros la cubrió el Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea su nombre, porque solo por esa sangre bendita tenemos perdón. Alabemos al Señor. Bueno,
el juicio de Dios que se llevó a cabo sobre la cruz de Cristo, esa cruz, por esa cruz, ese sacrificio, el Señor Jesucristo fue hecho pecado. Segunda los Corintios 5:21 nos lo confirma. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aunque Cristo nunca pecó, el juicio de todos los pecados del mundo cayeron sobre él, por lo que el Padre lo tuvo que abandonar en la cruz. Él no hizo pecado, pero se hizo pecado al abandonarlo Jesús, porque la ira de Dios, eso que nosotros merecíamos, ese castigo, la ira de Dios, el enojo de Dios, yo lo merecía, pero se lo dio a Cristo Jesús sobre él. Y entonces Jesús en la cruz, que exclama con dolor, con desesperación, con todo, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba llevando ya ahí en él mis mentiras, mi pecado, todo lo malo que somos nosotros, ahí lo está llevando el Señor Jesús. Así es que este juicio nos identifica con Cristo y tenemos fe en su sangre, y como resultado para nosotros, un resultado que Dios nos da, que nosotros los cristianos, los creyentes, somos considerados justos, y la sangre del animal cubría el pecado, pero la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Tenemos la seguridad de que para nosotros ya no habrá condenación, porque dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces se cumple la palabra del Señor. Ay, hermanos, yo me gozo con todo esto. Alabamos su nombre, bendito sea el Señor. Bueno, con este juicio, nuestro Señor Jesucristo demuestra, fíjense, demuestra que Satanás era y sigue siendo un usurpador de los poderes de este mundo. Dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, es decir, será despojado, será desposeído de sus mal adquiridos derechos en este mundo. Nuestro Jesús, nuestro amado Salvador, quebrantó el poder del pecado. ¿Con qué seguridad habla Cristo de su victoria sobre Satanás? Lo da por seguro, lo da por hecho, lo da por conseguido, pues al entregarse voluntariamente a la muerte, el Señor Jesús triunfa sobre ella. Entonces, el resultado de este juicio, ¿cuál fue? Muerte para Cristo, justificación delante de Dios para nosotros y salvación también para cada uno, por lo que nunca más, tenga la seguridad, podemos estar en peligro de perdernos, excepto si lo rechazamos. Ahí sí, si lo rechaza la persona, entonces sí. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos tener la seguridad de que nunca más podemos estar en peligro de perdernos, en peligro de condenación, porque dijo Jesús, el que oye mi palabra, en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Vamos a ver el segundo juicio. Este ahora es el juicio de uno mismo. Y vamos a leer primera a los Corintios 11. A ver, si no lo tiene usted, yo aquí lo leo. Primera a los Corintios 11, vamos a leer del versículo 27 al 32. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mire, este juicio es para los creyentes, para los que ya fueron bautizados en agua, porque confesaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y tienen derecho a participar de la Santa Cena, tal y como nos ordenó el Señor Jesucristo, es tomando el pan y la copa, ¿verdad? O el pan, dice, es mi cuerpo, y la sangre y el vino es mi sangre. Por eso dice que el que coma de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si usted, yo estoy hablando a los creyentes, a los bautizados en agua, entonces si usted tiene algo que le está estorbando y toma esos elementos, ¿qué pasa? Es como a usted lo culpan de haber matado al Señor físicamente, ¿sí? Es el culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a sí mismo. Este juicio no es tanto la condenación moral del creyente, de sus propios hábitos y caminos, no, sino de sí mismo, porque pecó, porque se permitió a sí mismo semejante manera de conducta equivocada, ¿sí? El juicio del Señor, este juicio de sí mismo, es reconocer la falta que se hizo, arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y si hay que reparar algo de acuerdo a lo que se hizo, hacerlo en humildad. Bueno, ahora, si se hace caso omiso de este juicio, el Señor juzgará. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, si se hace caso omiso de este juicio, el Señor va a juzgar a la persona, y el resultado es un castigo aquí en la tierra, que puede ser enfermedad, puede ser debilidad espiritual y puede ser muerte física, fíjese, pero nunca condenación, nunca, porque dice, mas siendo juzgados, o sea, el Señor al juzgar y usted tomarlo indignamente, le va a venir enfermedad, le va a venir debilidad y le puede venir muerte. Así es que con estas cosas no se juega. Entonces dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, y si yo cometo algo, digo, no, pues yo hice esto malo, lo reconozco y me arrepiento, y entonces dice, no seríamos juzgados, pero más siendo juzgados es que no me arrepentí, es que no he pedido perdón a Dios, es que quizá ofendí a alguien y no he pedido perdón. De acuerdo a lo que hayamos hecho, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Así es que, hermanos, para que no seamos condenados con el mundo. Mire, hermanos, ¿a qué grado el Señor nos ama? ¿A qué grado? Más siendo, ¿cómo dije? Más siendo, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, es un privilegio para los creyentes bautizados en agua tomar la Santa Cena. Yo les voy a contar mi experiencia. Hace como 10 años más o menos, hace como 15 años me fracturé aquí la muñeca. Y ya me lo arreglaron, me pusieron yeso, salí muy bien, todo ya a su tiempo sanó todo esto y muy bien. Pero a los 5 años, ¿qué cree que me pasó, hermano?
aquí en este lado, aquí, se me empezó a salir una bolita chiquitita, como un montecito chiquito. Y me fue creciendo, me ha de haber crecido hacia arriba, pues medio centímetro. Pero para mí era algo horrible hacer algo y que esto me rozara porque me dolía horrible, Y yo estuve orando que el Señor me sanara, y pues yo no veía que me sanara el Señor, quizá me faltaba fe. Pero entonces iba a ser la Santa Cena y yo dije, Señor, si tomar la cena, si tomar esos elementos, me está dando, es la comunión. ¿Qué es la comunión? Yo tengo algo en común contigo, Señor. Tú eres mi Salvador, yo soy tu hija. Yo tengo derecho a que tú me bendigas, a que tú vengas a mi corazón. Y yo no sé qué tantas cosas le dije al Señor. Voy a tomar la comunión. Y yo sé que vas a venir a mi corazón. Y yo sé que estás conmigo. Sáname esto porque, mire, era una cosa tan insignificante y me dolía demasiado. Algo, se me olvidaba algo, movía la mano y era un dolor horrible. Entonces, ya llegó el día de la Santa Cena y yo iba con eso. Para esto pasó un mes, porque la Santa Cena era cada mes. Yo en ese mes estuve orando por lo mismo y oraba y llegó el día de la Santa Cena. Y ya me la tomé, ya todo normal. Acabó el culto y salimos. Entonces una hermana salió junto conmigo de la congregación y me dice, ay hermana, ore por mí porque estoy muy mal, tenía no sé qué tantas cosas me dijo, esto fue hace 10 años, ore por mí. Y le digo, ay hermana, hubiera aprovechado la Santa Cena, le digo, porque fíjese que yo le estuve pidiendo al Señor que me sanara de mí y iba a decir de mi huesito y me acordé, en ese momento me acordé de mi huesito. Mire hermana, aquí no tengo nada. El Señor me sanó. Y me quedé, ay no, empecé a gritar en la calle, gracias Señor, bendito sea tu nombre. Y ahora cada vez que tomo la Santa Cena yo me aprovecho. Y digo, Señor, ya estoy viejita. Ya dicen que los males ya son muchos. Bueno, siempre, sáname, que yo no me enferme de nada, que yo me sienta bien. Y si tengo algún reflejo de algo, sáname, Señor. Y bueno, ahí me la llevo así, yo me aprovecho en cada Santa Cena de hacer eso, ¿sí? Entonces, ahí le paso el tip. Entonces, gracias a Dios. Bueno, ese fue nuestro segundo juicio. Ahora vamos a ver el tercer juicio. El juicio de las obras del creyente, no de los pecados, de las obras. Segunda a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estas son las obras del creyente en su cuerpo, ¿sí? Nuestros pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo, y nunca más se acordará de ellos, ¿verdad? Bueno, la Biblia enseña que algún día los creyentes tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Toda obra tiene que llegar a juicio ante este tribunal. Un tribunal, ¿para qué sirve? Para juzgar y sentenciar. Bueno, a todo creyente se le someterá a juicio, no habrá excepción alguna. Todos. Romanos 14:12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, repito el versículo que dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, esto va a suceder
cuando el Señor Jesús venga por su iglesia en el arrebatamiento. El Señor dijo ahí en Apocalipsis 20:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿sí? No según sean nuestros pecados, nada de eso, su obra, mientras estuvo en el cuerpo en esta tierra. Y ahí en Juan, el apóstol Juan nos dice ahí en su segunda epístola, verso 8, dice, miren hermanos, miren por ustedes mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, o sea, que este cuerpo no le hagamos nada, que no sea instrumento para hacer cosas malas. Mirad para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Fíjense, galardón completo. El Señor nos dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, Hebreos 6 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar tu obra, mi hermano, mi hermana, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos da galardón por haber servido al Señor, por haber guardadonos en limpieza. Dice que porque Dios no es injusto para olvidar tu obra, mi hermano, y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que entre nosotros nos servimos, hay galardón. Nos mantenemos limpios, hay galardón. Para todo lo que hagamos con el cuerpo mientras estemos aquí en esta tierra. Entonces, el juez de ese tribunal, pues es el Señor Jesucristo. Él nos dijo, ¿verdad? Porque cuando yo venga, voy a dar galardón. Este premio, por decir, es para dar recompensas o pérdida de recompensas, ¿verdad? Para el creyente salvo, para el creyente fiel. Ahora, mi pregunta, ¿qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tu boca? Maldecir, mentir, insultar, fumabas mucho cigarro, borracheras, drogas, celos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjese, está hablando de cuando nosotros conocimos a Cristo. Lo anterior es borrón y cuenta nueva porque no conocíamos a Cristo. Pero en el momento que conocemos a Cristo, somos salvos, nos bautizamos, de ahí parte la cuenta, ¿sí? ¿Qué hicimos con los ojos? ¿Viste pornografía? ¿Codiciaste a una mujer? Porque ahora se codicia muy fácil a las mujeres. Andan enseñando, no el seno, pero ya nada más le falta poquito, ¿sí? Con los ojos vemos cómo desde por acá de la espalda andan con brazos desnudos, desde hasta acá, la espalda desnuda, enseñan el ombligo. ¿Y sabe quiénes no enseñan el ombligo? Los que tienen alguna lonjita. Esas no, de ninguna manera, pero si no, y aún así también las vemos con su lonjita ahí, ¿sí? Con los ojos envidiamos, con los ojos vemos películas de violencia, películas de hechicería, películas de sexo. Hermanos, un cristiano que toma la Santa Cena, ¿verá esa clase de películas? Mejor póngase a ver el Superlibro. Caricaturas muy bonitas y se aprende, ¿sí? Ahora no le gustan caricaturas, pues ponga películas cristianas. Nosotros ahora aquí, por lo regular, vemos, a veces se nos olvida porque tenemos otras cosas que hacer, pero fácil 3 veces a la semana o 4 veces hasta la semana, vemos una película cristiana, ¿sí? Y las escogemos porque también hay otras que no nos gustan. ¿Qué vemos, hermano? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? Con tus manos.
roban, fornican, adulteran, matan, abrazan. Y estaba yo haciendo mi prédica y dije, ¿abrazar? Pues sí, hermanos, porque se abraza, hay maneras de abrazar y de abrazar. Así es que no se pasen de listos los hermanitos y las hermanitas, ¿sí? Tatuarse, bailar, ahí están bailando, no sé, pero se tocan el cuerpo, jugar baraja, la cuija. Ay, hermanos, de veras que vemos cada cosa ahora. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? Los pies. ¿Te gustaba bailar? Pues ahora danza al menos, ¿sí? A mí en la iglesia no me gusta danzar, pero mire, yo cuando estoy solita en mi casa pongo cantos de esos alegres y yo empiezo a alabar al Señor y le empiezo a danzar como yo creo, pero de gusto, de alegría, alabando al Señor, ¿verdad? ¿Qué haces con los pies? ¿Diriges tus pies para ir a consultar magia? ¿Corres al mal, como dice ahí en Proverbios? ¿Corres al mal? Con tu oído, hermano, ¿te gusta la música del mundo? Que Dios te perdone, porque nosotros tenemos el día de hoy mucha música cristiana, ¿sí? Con tu oído, a lo mejor dices, yo no veo pornografía, pero la puedes oír. ¿Qué haces con tu cuerpo? Mis hermanitas lindas y hermosas, jovencitas, que van a la iglesia, yo no digo semidesnudas, pero para allá van, a lo mejor en la iglesia van así y afuera, no sé, hermanos. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Te doy galardón, dice el Señor Jesucristo, lo que hagas con tu cuerpo ahí en la tierra. Y el Señor nos dice, serás bienaventurado, porque los del mundo no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, porque el Señor viene por su iglesia y somos resucitados. Ahí nos va a dar esos premios. Bueno, ya llevamos 3 juicios, ¿sí? A ver, llevamos el juicio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Llevamos el juicio de nosotros mismos. Llevamos el juicio de las obras que hicimos con nuestro cuerpo y ahí en el tribunal de Cristo será juzgado esto. Y por último, el 4º juicio, el juicio final. Hebreos 9:7 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Este juicio se efectuará ante el gran trono blanco. Y lo leemos en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, este juicio, hermanos, incluye a los perdidos, a los pecadores, a los que se murieron en pecado, así. Bueno, pero el versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, entonces aquí vemos que es el juicio final. Y vi a los muertos. Bueno, nosotros como creyentes, como salvos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, por medio de la fe, nos tenemos que morir, ¿verdad? Somos resucitados cuando Cristo Jesús venga por segunda vez en un cuerpo glorificado, en un cuerpo hecho para la eternidad, porque dice ahí en Eclesiastés que Dios hizo al hombre y le puso ahí en su cuerpo eternidad. Así es que morimos físicamente, pero resucitaremos en un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Vi a los muertos.
estos muertos ya murieron, los enterraron, van a resucitar, pero no con un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, vi a los muertos se refiere a los muertos espiritualmente, o sea, los pecadores, muerte eterna. Dice, de pie ante Dios. Entonces dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces, de pie ante Dios, Dios va a estar ahí, el Señor Jesucristo presidiendo este juicio, y por eso está la gente de pie ante Dios. Ay, ¿a poco esperaban que les pusieran sus sillitas? No, que ahí de pie ante Dios. Bueno, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida estará ahí para responder a aquellos que deseen justificarse a base de sus obras. Mire lo que el Señor Jesús enseña en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? En estas personas que van a querer convencer a Jesús de que deben de estar en el cielo ante su presencia ahí, van con terrible angustia, contemplarán ahí en las páginas de este libro de la vida el espacio donde su nombre, donde tu nombre, mi hermano, tú no eres salvo, ahí ese espacio donde tu nombre pudo haber sido escrito o fue borrado, porque quizá alguna vez alguien aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero después lo negaron, ¿sí? Y no perseveraron en la fe de Jesucristo y no permanecieron en constante victoria sobre el pecado, sobre las cosas que el mundo ofrece. Y entonces en sus vidas Satanás ganó la batalla. El que se ha borrado tu nombre del libro de la vida significa la pérdida de la vida eterna con Jesucristo y la condenación al lago de fuego que arde con fuego y azufre. ¿Sí? Dice el Señor, eso menciona un grupito chiquito nada más, pero si usted lee las epístolas del apóstol Pablo, son todo lo que pueden hacer los pecadores, son unas listas bien grandes, ¿sí? Dice que allá dice que no estarán en el cielo con él, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras, los hechiceros y todos los mentirosos no estarán con el Señor. Dice que su parte serán echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Ahora, en el infierno también hay diferentes grados de castigo. Mire lo que dice Lucas 12. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó para ir al cielo, ni hizo conforme a su voluntad del Señor, recibirá muchos azotes. Ese no se preparó. Quizá nadie le habló del Señor Jesucristo, pero dice, mas el que sin conocerla, ¿sí? No, este siervo sí conoció, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero dice, mas el que sin conocerla, a este nadie le predicó, hizo cosas dignas de azotes, no fue tan malvado, quizá no fue asesino, dice, será azotado poco, porque a todo aquel a quien le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi amado hermano? Este juicio establece la terrible y eterna diferencia entre el cielo y el infierno. Los que pasarán la eternidad en el infierno serán condenados por su propio pecado. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los que van al cielo no van por sus buenas obras, no, sino por su fe en Cristo Jesús, que es la base de la salvación y el corazón del Evangelio. Primera Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta vida, mi hermano, siempre tendremos un testigo que nos estará acusando, ¿sí? Apocalipsis 12:10, miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 en su parte última dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿sí? Entonces, fíjense, nos acusaba delante de Dios día y noche. Entonces vemos en primera de Pedro 5:8 que dice, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, siempre esa batalla la vamos a tener, pero nosotros estamos rodeados del Señor Jesucristo, rodeados de Espíritu. Nosotros no tenemos miedo a morir porque sabemos a dónde vamos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los cargos que hace ese acusador delante de Dios? ¿Cuáles son los cargos? Mire lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro del Señor para no oír. Está tremendo eso, ¿sí? Y también podemos decir, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso. Eso no. Nosotros sabemos, hermanos, que el acusador nos está acusando día y noche, hasta en sueños, hermano. ¿Sí? ¿De qué luego vienen las pesadillas? Hay intranquilidad, no puedo dormir. Hermano, le doy un consejo: cuando no pueda dormir, mire, párese de su camita, ínquese ahí y póngase a orar. Y los que no les gusta orar, hasta roncan. Pero si le gusta orar, qué bendición, hermanos. Bueno, ahora en ese juicio final, entonces vimos, hay un acusador, ¿sí? Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay cargos. Es que este pecó, sí, pecó cuando yo no conocía del Señor, pero lo conocí y me aparté del pecado, ¿sí? Y aparte tenemos un abogado que nos defiende, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, ay, qué hermoso nos dice el Señor, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oye, hermanos, qué palabras tan más alentadoras, palabras que llenan, palabras que sabemos que ni estamos solos, no tenemos por qué estar amargados, no tenemos por qué sentirnos solos. Si está usted enfermo, pídale al Señor con todo su corazón y dígale: Señor, si te he ofendido, perdóname. Y si tú ya es mi tiempo, gloria al Señor, ya quiero estar contigo. Bueno, conclusión. Mire, hermano, mire, mi hermano, es en esta única vida
donde nos jugamos nuestro destino eterno. Con Dios no se juega. Y ello nos debe hacer reflexionar, hermanos, profundamente y a estimularnos a volvernos cuanto antes al Señor Jesucristo. No porque no pequemos, porque hay gente que no peca, pero no ora, no lee su Biblia. ¿Qué más? Ahorita en esta situación en la que estamos, se desespera, hay crisis, ¿sí? No, hermano, no le dé lugar al diablo, es nuestro adversario, como yo dije, ¿sí? Entonces, tenemos que volvernos al Señor Jesucristo a diario. Yo sé que este encierro, pues no es fácil. Nosotros ahorita nos hicimos, la familia, un horario, un plan con un horario. Y viera, ¡qué bonito! No, se nos va el día rápido. No nos decimos, pues sí es feo no salir. A veces salgo ahí al balconcito y me conformo con eso. Pero no, hermanos, porque mire, si estamos mal con el Señor y nos da el COVID, no, hermano, ni pensarlo, ni pensarlo. Y los viejitos, pues ya estamos más para allá que para acá. Bueno, entonces, bien podemos cada uno aplicarnos, sea que vivamos, sea que muramos, debemos de aplicarnos lo que nos dice el Señor en Amós 4:12. Mi hermano, hijo mío, nos diría el Señor, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate en arrepentimiento. Prepárate en confesar tu pecado si es que hiciste algo o pensaste algo malo. Prepárate en perdonar a alguien. Prepárate, mi hermano, y decirle a Jesucristo que Él sea tu Señor y Salvador para cuando tú te encuentres un día con tu Señor cara a cara. Entonces, ahora les voy a leer para terminar. Miren, lo que escribió un viejito, ya, bien viejito, un viejito, más viejito que yo. Se lo escribió a un pastor, fíjese. Dice, el próximo domingo usted predicará sobre el cielo. Estoy muy interesado en ese lugar debido a que por 55 años he poseído el título de una propiedad parte del cielo. No compré la propiedad, me la obsequiaron sin dar dinero ni pagar precio, pero el que me la regaló la obtuvo con un sacrificio exorbitante. No la ofrezco en venta, puesto que las escrituras no son transferibles. ¿No qué? He estado enviando materiales con los que el gran arquitecto y constructor del universo ha estado construyéndome un hogar que nunca necesitará ser remodelado ni reparado y nunca se va a deteriorar. No tendrá candados ni llaves porque ninguna persona viciosa o mala podrá entrar en aquella tierra donde mi residencia se levanta. Residencia que está lista para que en cualquier día vaya yo a tomar posesión de ella. La habitaré para siempre, en paz, sin el temor de ser expulsado. Existe un profundo valle de sombras entre el lugar que hoy vivo y aquel lugar a donde iré dentro de poco tiempo. Y no puedo llegar a mi hogar eterno sin pasar primero por ese valle de sombras, mas no tengo temor, porque mi mejor amigo lo cruzó hace mucho tiempo, como 2000 años. Él me ha acompañado en todo momento desde que nos conocimos hace 55 años y tengo su promesa escrita de que nunca me abandonará ni me dejará solo. Estará conmigo cuando cruce
ese valle de sombras y de muerte, y así no perderé mi camino con él. Mi boleto para el cielo no tiene fecha ni cupón de regreso y no se permite llevar equipaje. Estoy listo para partir en cualquier instante y puede ser que no esté aquí mañana. Pero lo veré, pastor, algún día personalmente en aquel hogar eterno. Que ese sea el pensamiento de cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, yo digo, la vida eterna empieza aquí en la tierra, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando lo tenemos aquí. Y la condenación eterna también empieza aquí en la tierra, al no aceptar a Jesucristo. Ahora, toda la gente que está en el mundo y que ha muerto, dice la palabra del Señor que Él nos puso en nuestro corazón eternidad. Por eso somos eternos, hermano. Ahora, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el infierno? ¿Sabe dónde está el infierno? El infierno se encuentra al final de una vida sin Cristo. Ahí está el infierno, ¿sí? Ahora, la gente dice, Dios es mala, Dios es malo, manda al infierno a la gente. No, Dios no manda a nadie. Ellos eligen ir ahí a su voluntad al no aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y vivir a su manera. Hermano, el Señor nos advierte. ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Tú lo decides, Él no nos forza. Eso es lo hermoso. Él no nos forza y nosotros elegimos a dónde queremos pasar una eternidad. Entonces, vamos a orar. Nosotros lo decidimos. Padre bendito, estamos ante tu presencia, sabiendo que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú nos amas demasiado. Tú quieres lo mejor para nosotros. Nos amas tanto que quieres vivir junto a nosotros. Nos amas tanto que nos has prometido que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pasado en corazón humano, son las que tú has preparado para nosotros, Señor, los que te amamos. Gracias, porque ahí vamos a recibir en tu presencia. Cuando tú vengas por tu iglesia, ahí vamos a recibir esos galardones. Ayuda a tu iglesia, ayuda a la gente a que crea en Jesucristo, a que acepte a Jesucristo como Salvador, a que pueda un día recibir esos galardones. Quizá ahorita hay alguien que no ha sido salvo, que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. ¿Y qué ha hecho con su cuerpo en esta vida? Que sea desde hoy borrón y cuenta nueva, y de aquí en adelante una vida nueva, una vida en Cristo, una vida de felicidad, una vida a tu lado. Que no nos den miedo los temblores porque nos vamos a morir, que no nos dé miedo el COVID porque nos podemos morir, que no nos dé miedo nada. Al contrario, decir, Señor, ya me quiero ir contigo, llévame, llévame, Señor, porque este mundo cada día va para abajo. Pero no se haga conforme a nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, gracias por tu palabra que es hermosa. Gracias, Señor, porque cuando no conocemos de ti, da miedo que hablen del infierno. Pero cuando conocemos de ti, no nos da miedo el infierno. Al contrario, te decimos, gracias, Señor, porque nos has librado de llegar ahí. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por todo lo que estamos pasando. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si ya no me ven en esta tierra, los espero allá en el cielo. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Esperamos vernos pronto.